Amén, Carolina, muchas gracias. Muy sentida tu oración, tú sabes que te extrañamos mucho. Sabes que si fuese por nosotros, tú no estarías allí viviendo. Si fuese por nosotros, tú estarías aquí con nosotros, pero entendemos que Dios tiene propósito y a veces hay copas que uno se tiene que tomar, como esta que tú te tienes que tomar, porque al ser una sola carne con tu esposo, donde está el esposo, tiene que estar la esposa. Eh, y creemos que Dios a través de ti, a través de Claudio, van a hacer cosas grandes, va a hacer cosas grandes allí en Puerto Gaitán Meta. O sea, eres un brazo extendido de este ministerio y por algo Dios traslada a una persona hacia donde la traslada. Otra vez te agradezco, Carolina, y bueno, saludo a todos, muy buena tarde para todos, bienvenidos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Hoy es viernes y al ser viernes, pues nuestro estudio, nuestra tarea es la Carta de los Romanos. Iniciamos nosotros, la última vez que tuvimos clase de Romanos, iniciamos la unidad número 2. Eso quiere decir que ya vimos la introducción. Eso quiere decir que ya vimos la unidad número 1 llamada condenación. Bueno, en realidad la unidad número 1 se llamó culpabilidad y condenación de la raza humana. Y entramos nosotros al estudio de la unidad número 2. Esta unidad número 2 se llama justificación, que tiene que ver con la declaración de inocencia que hace Dios sobre todas aquellas personas que se arrepienten de sus pecados y creen en el Evangelio. Y hemos dicho también que esta unidad va desde el capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 4, versículo 25. Lo que resta del capítulo 3, y si usted revisa la totalidad del capítulo 4. Ok. Y que esta lección está conformada, esta unidad está conformada por dos lecciones. La lección número 1 que se llama La fe es el medio de salvación y la lección número 2 que se llama Abraham fue justificado por la fe. También alcanzamos nosotros a entrar al estudio de la lección número 1. La fe es el medio de salvación, Romanos 3 del 21 al 31. Y comenzamos ese estudio. Estudiamos el versículo 21, muy bien, el versículo 22, muy bien, y el versículo 23. Llegamos hasta el versículo 23 y se dejó el versículo 23 como tarea. ¿Es cierto o ya me está fallando la memoria? Ahí vamos y se dejó el 23 como tarea. ¿Es cierto o ya me está fallando la memoria? Dígame que no me está fallando la memoria, por favor. Dígame que todavía no. Ok, gracias por darme moral. Bien, estos tres versículos los leemos nuevamente para poder refrescar la cabeza y poder entrar de una vez anclando al versículo 24. El versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Creo que aquí marco un énfasis. Yo sé que esto ya se ha enseñado, pero no importa, es necesario marcar el énfasis. Porque dice ahora aparte de la ley. Recuerde que una cosa es la ley y otra cosa es la gracia. Una cosa es la ley y otra cosa es la gracia. Una cosa es la dispensación del Antiguo Testamento y otra cosa es la dispensación del Nuevo Testamento. La ley viene por Moisés, la gracia viene por Jesucristo. Bajo la ley hay un sistema de salvación, el legalismo, que no puede salvar a nadie. No porque la ley no pueda salvar a nadie, sino porque el hombre no puede obedecer la ley. Y bajo la gracia hay un sistema de salvación que es por fe. Ese es el único sistema que puede salvar. Por la fe en el Señor Jesucristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. De los dos sistemas solamente uno puede salvar. ¿Cuál? El de la gracia, el de la fe. ¿Por qué? Porque la fe no es de nosotros. La fe es un don de Dios. Es decir, el sistema de la gracia, el sistema de la fe, es el sistema divino por medio del cual Dios salva al perdido. Mientras que el legalismo es el sistema por medio del cual el hombre intenta salvarse a través de la obediencia de la ley, pero no puede. No puede salvarse a través de la obediencia de la ley. Y no puede salvarse a través de la obediencia de la ley porque no puede obedecer la ley. Entonces seamos claros con eso. ¿Por qué el legalismo no puede salvar a nadie? El legalismo no puede salvar a nadie porque la exigencia es obedecer perfectamente la ley. Ninguno de nosotros puede obedecer perfectamente la ley. Ninguno de nosotros puede obedecer los mandamientos de la ley de Dios. ¿Estamos claros con eso? Entonces, nos conviene
el sistema de la gracia, el sistema de la fe, ya que es Dios dando gracia, es Dios dando una medida de fe para que nosotros podamos ser salvos. De eso se trata. Por eso el versículo dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios por medio de qué? Por medio de la fe. Para todos los que creen. Note cómo la fe está relacionada con el creer. La fe está relacionada con la gracia. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora el versículo 24 dice, siendo justificados. ¿Por qué esta unidad se llama justificación? Porque note el versículo 21 que habla de la justicia de Dios. Note que el versículo 22 habla de la justicia de Dios. Y note que el versículo 23 dice que están destituidos de la gloria de Dios. Otra traducción diría están destituidos de la justicia de Dios. Y el versículo 24 dice siendo justificados, o sea, se repite mucho la palabra justicia y se repite mucho la palabra justificar y justificados. Por esa razón esta unidad se llama justificación. Siendo justificados, y mire que la justificación, mire el término que viene a continuación, siendo justificados, es decir, declarados inocentes, eso no se lo voy a volver a preguntar porque usted ya lo sabe, siendo justificados o siendo declarados inocentes, dice, gratuitamente, ¿qué entiende usted por gratuitamente? ¿Qué entiende usted por gratuitamente? Es justificado gratuitamente. Sin cobro alguno, muy bien. Ahora, si no le están cobrando, sino que le están dando, pues ¿qué están haciendo? Le están dando un regalo, tiene usted toda la razón, ¿cierto? Y si es un regalo, pues es gracia. Siempre que aparezca el término gratis o gratuito o gratuitamente, pues ahí se habla de gracia. Es más, como que hay una redundancia aquí, pero con Dios no hay redundancia. Dios sabe cómo usa las palabras. Porque dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Pues se sobreentiende que si es gratuito es gracia y se sobreentiende que si es gracia es gratuito. Entonces, ¿por qué repite lo mismo? Repite lo mismo para lo siguiente. Porque es que mire, el término dice siendo justificados gratuitamente. Si justificar significa declarar inocente o salvar, entonces ahí es cuando el individuo entiende que la salvación es gratis. O sea, que Dios le regala la salvación. Si usted dice que Dios le regala la salvación, ¿eso es correcto o no es correcto según la primera línea del versículo 24? Si usted dice que Dios le regala la salvación, porque dice siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿eso es cierto o no es cierto según la primera línea del versículo 24? Lea y responda, por favor. ¿Dios le regala la salvación? ¿Dios le obsequia la salvación? Lea y responda, por favor. ¿Es cierto o no es cierto? Dios le regala la salvación. Creo que hay alguien por responder, no importa. ¿Hay alguien por responder? No importa en el sentido de que yo espero, ¿sí? A eso me estoy refiriendo. No que no importe que haya alguien sin responder y no que no importe que alguien no conteste, sino que no importa, yo espero. Yo me detengo un momento. Ok, acabo de preguntar. Si yo digo que Dios me regala la salvación, ¿eso es cierto? Usted responde, ¿es correcto? ¿Cierto? ¿Correcto? ¿Así es? Sí, Él lo hace. Ok, rajados todos. No, cero, cero. Rajados todos. Cero. No, no.
Y usted dirá, ¿acaso no lo dice ahí? No. Pero yo leo que el texto dice siendo justificados gratuitamente. Hasta ahí, sí. Pero es que dice siendo justificados gratuitamente por su. Y después dice mediante. Y el versículo 22 dijo la justicia de Dios por medio de. Y el versículo 22 dijo para todos los que creen en él. Permítame explicárselo. Para explicárselo salimos de Romanos y vamos a la carta a los Efesios. Hasta el momento rajados todos, ¿bien? ¿Qué se siente que le digan que no, que se rajó? ¿Qué se siente? Dígamelo. ¿Qué se siente que le digan que no, que incorrecto, que se rajó, que ese examen lo perdió, que tiene que repetirlo? ¿Qué se siente? Regáleme su respuesta, por favor. Usted no puede estar en este momento ocupado ni en tintos, ni en cafés, ni en comida, ni con el perrito, ni con, no, con nada. En este momento usted debe estar aquí prestando la atención al Señor. Me dicho, tírese a los pies del Señor como hacía María y llévese la mejor parte, por favor. Bien, mal, porque usted escucha desde los altares, el Señor le regala la salvación. Y usted escucha a los cristianos diciendo, el Señor me regaló la salvación. Y usted escucha muchos cantos y muchos coros que dicen, tú me regalaste la salvación. Y eso no es cierto. No es cierto. ¿El Señor nos regala la salvación? No. No me diga. Entonces, ¿por qué aparece el término gracia, gratis, gratuito? El Señor regala, sí regala, regala algo, pero no es la salvación. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. Soy salvo por gracia, o sea, es lo mismo que estábamos leyendo en la carta de los Romanos, ¿sí? Por gracia sois salvos, ¿qué quiere decir? Que es gratuita la salvación. Hasta ahí gratuita la salvación y cualquiera puede entender, porque el problema, ¿sabe cuál es? El problema de los cristianos es que leemos el versículo, nos quedamos con una parte, o sea, descuartizamos el versículo y después esos pedacitos descuartizados los hacemos famosos. Y al hacer famoso el pedacito de un versículo que yo he descuartizado, yo comienzo poco a poco a armar una falsa doctrina. El texto dice, porque por gracia sois salvos, pero el versículo sigue, dése cuenta. Dice, por medio de la fe. Por medio de la fe. Por gracia, o sea, regalo, yo soy salvo. Por medio de la fe. Aquí hay dos conceptos a los cuales se les puede aplicar el término gratuito. ¿Cuáles son los dos conceptos? El concepto 1 de la salvación y el concepto 2 de la fe. Dese cuenta que hay dos conceptos. Léalo conmigo, por favor. Y no se entretenga con ninguna otra cosa, porque ninguna otra cosa en este momento es más importante que escuchar lo que el Señor está diciendo. Aquí hay dos conceptos. El concepto de salvación porque dice salvos. ¿Lo ve? Y el concepto de la fe aparece ahí. Dice, por gracia sois salvos. Gracia, gratuita. La salvación o gratuita la fe. Y después dice, y esto no de vosotros. ¿Qué no es de nosotros? ¿La salvación o la fe? Y después dice, pues es don. La palabra don significa regalo. Pues es don o regalo de Dios. ¿Qué es lo que Dios regala? ¿La salvación o la fe? Buena pregunta. Analice el texto, hágame el favor y responda. Según el versículo, léalo, nuevamente léalo, analícelo, escudriñalo, porque yo soy aquí un facilitador nada más. ¿Sí? O sea, la gente lo llama a uno maestro bíblico y entonces creen que un maestro fue el que tiene que dar todo desglosado y no intenta la participación de las personas que están ahí pegadas a la clase. Eso no es cierto, no puede ser cierto. Porque si usted no se involucra, si usted no participa, si usted no hace el ejercicio individual, usted no aprende. Y si usted no aprende, yo soy un pésimo maestro de la Biblia. Un buen maestro no es el que enseña bien. Un buen maestro es el que se asegura que los alumnos aprendan bien. Eso es un buen maestro. Por eso no me importa leer, volver, leer, volver, leer, volver. Y si le tengo que explicarle y volver a explicar y volver a explicar y volver a explicar y volver a explicarle. Y si nos va a quedarnos una hora y media con un versículo, no importa, lo hacemos para que aprenda. Ahí sí, para que aprenda. Entonces, ¿qué es lo que Dios le regala? Pero ahí en el versículo, no se vaya tan lejos.
No se vaya tan lejos. Ahí hay dos conceptos, salvación y fe, y se habla de la gracia. ¿La gracia tiene que ver con la salvación o la gracia tiene que ver con la fe? La parte B del versículo lo sigue exponiendo. Esto no es de ustedes, que la salvación no es mía o la fe no es mía. Pues es don de Dios, es regalo de Dios. ¿Qué es lo que Dios me regala? ¿La salvación o me regala la fe? Usted acaba de responder, me regala la fe, la fe, la fe, la fe. ¿Qué me regala? La fe. Ahora, bueno, en la suposición, en el supuesto de que Dios me regale la fe, salga de Efesios capítulo 2 versículo 8 y regrese a Romanos capítulo 3 versículo 22. Me avisa cuando ya. Salga de Efesios y vaya a Romanos capítulo 3 versículo 22. Me avisa cuando ya, por favor. Ya, listo. En el supuesto de que Dios me regale la fe y no la salvación, ¿qué hago yo cuando el Señor me regala la fe? Si el Señor me regala la fe, ¿me está regalando a mí la habilidad o la capacidad para hacer qué? Responda, por favor. Si el Señor me regala fe, ¿me está dando la capacidad o la habilidad para hacer qué? Excelente, Denise, excelente, Carolina, excelente, Natalia, excelente, Juan Esteban, muy bien. La capacidad o la habilidad, excelente, Marta León. ¿La capacidad para qué? Para creer. Entonces Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y si tengo la fe en Jesucristo, que no era mía, pero Dios me la regaló porque me la dio como don, para todos los que creen en Él, note cómo el creer está relacionado con la fe. Cuando yo tengo fe, yo recibo la capacidad de creer. Ahora, ¿de dónde saqué la fe? ¿O de dónde saqué la capacidad de creer? Dios me la regaló. Y al Dios regalarme fe en medida, muy bien, Romanos 12:3, lo que pasa es que no hemos llegado allá todavía. Al Dios regalarme fe, al regalarme una medida de fe, yo quedé capacitado para creer en qué, en el Evangelio, para creer en quién, en Cristo. ¿Y qué me pasa a mí si yo creo en Cristo? Según Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Qué me pasa a mí si yo creo en el Evangelio? Según Romanos capítulo 1, versículo 16. Responda, por favor. Acuérdese en su cabecita, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué quiere decir? Que si yo creo, soy salvo. Dese cuenta que entonces, entre la salvación y yo, tiene que haber un por medio de o un mediante algo. Algo se tiene que atravesar entre la salvación y yo. Algo se me tiene que dar para que yo pueda ser salvo. Y eso que se me da es realmente el objeto de la gracia. Eso que se me da es realmente el regalo, no la salvación, porque la salvación está allá. Y para poder obtener la salvación es claro. La escritura dice, usted tiene que creer en el Evangelio, tiene que creer en Jesucristo. Si se me regalara la salvación, eso quiere decir que sin necesidad de yo arrepentirme, ojo esto, si se me regalara la salvación, no existirían condiciones. No pueden haber condiciones para un regalo. Si me están condicionando para un regalo, entonces ya no es un regalo. Yo voy a tener que decir, yo cumplí condiciones, es decir, yo trabajé por ese regalo, entonces ya no es un regalo, porque yo trabajé y me pagaron. Pero póngale cuidado. Si la salvación es el regalo, eso quiere decir que hay que quitar las condiciones. Entonces el hombre ya no tiene que arrepentirse y el hombre ya no tiene que creer en el Evangelio y el hombre ya no tiene que creer en Jesucristo. Y el Señor lo que hace es darle la salvación, aunque nunca se ha arrepentido, darle la salvación, aunque nunca ha creído ni en el Evangelio ni en Cristo. ¿Eso es cierto? ¿Eso será cierto? Yo sin arrepentirme de mis pecados y sin creer en el Evangelio soy salvo. Punto. ¿Será cierto eso? ¿Eso acaso no es un evangelio pervertido? ¿Eso no es un evangelio torcido? Eso no es el evangelio, estimado hermano en Cristo. Cuando usted dice que Dios le regaló la salvación, usted está hablando una herejía. Cuando usted dice que Dios le regaló la salvación, usted está torciendo el evangelio, lo está pervirtiendo. Cuando usted dice que Dios le regaló la salvación, usted se está tornando hereje, blasfemo. ¿Cómo le parece? Estamos corrigiendo conceptos aquí.
Para eso son los discipulados. Por si hay algún hereje entre vosotros. Por si hay algún hereje sin saber entre nosotros. Eso se nota en las oraciones. Cuando uno escucha las oraciones de los cristianos, gracias Señor, porque tú me regalaste la salvación. Mire lo que está diciendo en su oración. Dios mío, cállale la boca, cierre la boca. No es cierto. Lo que Dios me regala, ya que para ser salvo hay condiciones que cumplir. Aquí se está hablando de una, la fe, pero hay otra, el arrepentimiento. Pero está hablando aquí de una, se está haciendo énfasis en una que es la fe. Hay una condición para ser salvo y es la fe, que repito, no es la única, pero está hablando desde esa. Hay una condición para ser salvo que es la fe. Y Dios no puede pasar por encima de la condición. La condición que Él mismo la puso, si Él quiere que yo sea salvo, Él mismo tiene que hacerla cumplir en mí. Yo tengo que creer para ser salvo, pero yo no puedo creer, porque dice Efesios 2:8, eso no es de vosotros. O sea, yo no nací con fe y no tengo de dónde sacarla. Yo nací muerto en delitos y pecados y un muerto no cree. Yo nací totalmente pervertido y un pervertido total no puede creer, inhabilitado para creer. ¿Qué hace el Señor? Me regala una medida de fe. Y ahí cambia mi vida radicalmente. Porque en el momento en que el Señor me regala una medida de fe, a partir de ese momento yo ya no soy incrédulo, yo soy creyente. A partir de ese momento creo en Jesucristo. Al creer en Jesucristo se ha cumplido el requisito. ¿Quién lo cumplió? Dios en mí. Por eso es que Dios produce cosas en mí. No solamente el querer, Filipenses 2:13, sino también la fe, Efesios 2:8. Dios produce en mí la fe. Y al producir en mí la fe, produjo el creer. Con ese creer que hice yo, creí. Y después de haber creído, ¿qué hizo Jesucristo? Me salvó. La salvación no es gratis. ¿Por qué? Porque hay que creer y hay que arrepentirse. Lo que es gratis es que Dios le conceda a uno el arrepentimiento, que Dios le conceda a uno una medida de fe, que son las herramientas o los brazos con los cuales nosotros abrazamos fuertemente la salvación. ¿Está claro lo que acabo de decir? Usted me dirá si está claro. Ok. Dice, siendo justificados gratuitamente, sí, gratuitamente, pero por su gracia, regalo. ¿Qué es lo que Dios me regala? Efesios 2:8, es don de Dios. ¿Qué me regala? La fe. Entonces, siendo justificados gratuitamente por la fe, lo que me regala es la fe. Gracia es fe, gracia es arrepentimiento, gracia es lo que Dios me obsequia para que yo pueda ser salvo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí aparecen unos términos que son términos bien teológicos, bien profundos, que usted no va a escuchar desde los altares contemporáneos que se hable de ellos. Por ejemplo, la palabra redención, la palabra justificación. Eso no se dice en los altares. La palabra redención o redimir, que usted ya sabe su significado, es, responda por favor, redimir, redención, ¿qué significa? Redimir, redención, responda por favor. Gracias. Entonces necesitamos aquí la respuesta de Diva. Bueno, Marta León ya respondió. La respuesta de Natalia. Hola Natalia, ¿cómo estás? Tu respuesta, por favor. Mario, Mario ya contestó. La respuesta de la señora Zoila. Hola señora Zoila. La respuesta de Marta Poveda. La respuesta de Denise. La respuesta de Juan Esteban. La respuesta de Carolina. ¿Dónde está la respuesta? Redimir. ¿Qué significa eso? Redimir significa, tenemos 4 respuestas y las otras. Redimir significa
redimir. Mire que aquí dice que la redención es en Cristo Jesús. O sea que la redención es algo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Sí? La redención es una obra del Redentor. ¿Quién es el Redentor? El Redentor es Jesucristo. Si el Redentor hace la obra de redención a favor de un individuo, ese individuo es llamado redimido. El Redentor, la redención y el redimido. Cristo es el Redentor, yo soy el redimido, que fue lo que hizo en la obra de redención. En la obra de redención el Señor, muy bien la respuesta, pagó la deuda del redimido. Eso significa el término redimir. Quiere decir que el redimido, antes de ser redimido, era un deudor. Estaba endeudado. Estaba endeudado. ¿Cuál exactamente era su deuda? Responda, por favor. ¿Cuál exactamente era su deuda? ¿Cuál? ¿Cuál exactamente era la deuda? Continúe con la respuesta, por favor. La pregunta es para todos. Búsquela, porque como todo tiene que ser bíblico, búsquela en el último versículo de Romanos 6. El último versículo de Romanos 6. ¿Cuál era la deuda? El último versículo de Romanos 6, que sería el versículo 23. Romanos 6, 23, de lo más famoso que existe en cuanto a versículos. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué escribió usted? El pecado. Si escribió el pecado, está en lo cierto. Ahí sí no se rajó. Dese cuenta, fíjese, que ahí sí no se rajó. ¿Cuál es la deuda? La deuda es la deuda del pecado. ¿Y cómo se paga esa deuda? El mismo Romanos capítulo 6, versículo 23 lo dice. La paga del pecado es la muerte. La deuda es el pecado. Y la paga del pecado, o sea, como se paga la deuda, es muriendo, con la muerte. Debe morir. No hay otra manera de pagarlo. Es que fíjese que no hay otra manera de pagarlo. ¿Qué más se le puede exigir a un pecador? ¿O qué más se le puede instituir como pena a un pecador? La muerte. ¿Qué otra cosa? ¿Que sea santo? No, pero si ya la embarró. ¿No ve que ya nació impío desde la matriz, rebelde desde el vientre, mentiroso desde que comienza a hablar? Toda su niñez en pecado, toda su adolescencia en pecado, toda su adultez en pecado, un adulto maduro, un adulto viejo, es un viejo completo y toda la vida ha vivido pecando. ¿Qué le puede pedir? Bueno, una de dos. Una, devuelva el tiempo y sea santo. No, pues ¿cómo hago eso? Entonces, dos, la muerte. No le queda sino la segunda. La paga del pecado es la muerte. La deuda es el pecado y eso se paga con la muerte. La muerte primera, que es la muerte física, y la muerte segunda, que es el lago que arde con fuego y azufre. Eso está escrito en la palabra de Dios. Ahora el versículo, Romanos, capítulo 3, vuelvo al 3, versículo 24, a partir de la coma dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús se convierte en el redentor, el que paga la deuda. El que paga la deuda del endeudado, del deudor, del que debe. Paga la deuda. ¿Y cómo paga la deuda? Pues creo que ya está claro Romanos 6:23, cuál es la deuda y cómo se paga. ¿Qué tiene que hacer el redentor en este caso? ¿Qué tiene que hacer el redentor si quiere pagar la deuda del endeudado? ¿Cómo la paga? ¿Qué tiene que hacer? Era obligatorio si quería convertirse en el redentor nuestro. Dese cuenta que todo es legal. Que es que a veces vemos nosotros la figura de Cristo en la cruz del Calvario como algo netamente sentimental o emocional. Claro que a uno le despierta muchas emociones, pero usted tiene que mirar la base y la base es legal. Es decir, la persona que es salva, la persona que ha sido redimida o justificada, la persona que ha sido declarada inocente lo ha sido
gracias a una legalidad divina. Eso tiene una base legal, una base justa. No es sencillamente porque sí, como le explican algunos, sino que hay argumentos que explican el por qué tenía que ser así. Porque es que viene Cristo y dice, yo soy redentor y yo a usted lo voy a redimir. ¿Cuánto debe? 1.000.000 de pesos, 500 millones de pesos. En ese caso, el redentor tendría que sacrificar parte de su fortuna en pesos, dársela a quien le está cobrando a usted, a su verdugo, para que usted sea libre, para quitar la deuda. Pero es que la deuda no eran pesos, ni pesos colombianos, ni pesos mexicanos, ni dólares, ni euros. La deuda era el pecado. Y si es el pecado, no se paga en pesos colombianos, ni en pesos mexicanos, ni en dólares, ni en euros. Si la deuda es el pecado, se paga con la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado de muerte. De modo que Cristo, si quiere ser el redentor, si quiere redimirme a mí, obligatoriamente, tiene que pasar por lo que yo debería haber pasado. Que es que la muerte, morir en la cruz. La muerte en la cruz del Calvario, por un lado, es un acto redentor. ¿Quién es salvo? El que cree. ¿El que cree en quién? El que cree en Cristo. Aquí viene la pregunta. ¿Qué es lo que usted debe creer de Cristo? Entonces ahí la pregunta es, ¿cuál es el Evangelio? Porque lo que usted debe creer de Cristo fue lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué hizo? Murió por mí. Eso es una respuesta bastante juagadita, bastante superficial, bastante neófita, bastante débil. Porque sí, Cristo murió por mí, pero eso, ¿como de qué manera soluciona el problema? Le preguntan, ¿cuál problema? Si él ni siquiera sabe que hay un problema. Pero el cristiano con conocimiento dirá que Cristo murió por mí en calidad del Redentor. Murió por mí y al morir me redimió. Porque la muerte era lo que me tenía que pasar a mí. Por razón de una deuda que yo tenía, la deuda del pecado. Cuando Cristo muere por mí en calidad de Redentor, muere redimiéndome, me convierte a mí en el redimido. Ahora yo ya no tengo deuda. Ahora yo soy justificado. Si usted cree eso que yo le acabo de decir, que Cristo muere en la cruz del Calvario siendo el Redentor, que al morir estaba efectuando la redención y que lo que hizo fue convertirlo a usted en el redimido para declararlo inocente, para que no debiera nada, si usted cree esto, usted es salvo. ¿Quién lo cree? Bien. Ahora, ¿cómo le parece que uno lo entienda así? ¿Cómo le parece que a uno se lo expliquen así? ¿Cómo le parece? Y estoy hablando desde la persona del Espíritu Santo, no estoy hablando de mí, sino de la persona del Espíritu Santo que está aquí. Yo siento su presencia aquí. Y cómo transmite estas verdades, ilumina, revela, abre la mente, abre el corazón. ¿Cómo le parece que el Espíritu de Dios se lo hable así? Se lo enseña así. Y que el Espíritu de Dios le diga, si usted cree estas tres verdades, usted es salvo. Dice Natalia, espectacular, muy claro. Dice Carolina, perfecto, clarito. Ok. Dice la señora Zoila, maravilloso. Ahora sí entiende por qué usted puede llamar a Cristo el Redentor. Ahora sí entiende usted por qué puede llamar a la muerte de Cristo redención. Y ahora sí entiende por qué usted se puede llamar a sí mismo el redimido. ¿Lo entiende? ¿O todavía no? Ahora sí lo entiende. Creo que ahora sí lo entiende, ¿cierto? Y usted puede decir, soy redimido. Quiere decir, no hay deuda. Soy redimido. Quiere decir, se pagó la deuda. Soy redimido. Quiere decir, no hay deuda, por lo tanto no hay muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero yo no voy a morir.
Y alguno dirá, ¿cómo que no va a morir si se va a morir? No, recuerde que la muerte del creyente ya no es muerte, ahora es sueño. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Para usted no hay muerte. Cuando usted cierre sus ojos a este mundo, cuando cierre sus ojos a este plano, usted no muere, usted duerme. Y llegará el momento en el cual lo van a despertar. En un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la trompeta, y usted será arrebatado. Dormir, no morir. Y si usted no experimenta ni la primera muerte, mucho menos la segunda, que es la muerte relacionada con el lago que arde con fuego y azufre. ¿A quién se lo debe? Al Redentor, al que pagó la deuda, al que murió en la cruz. ¿A quién se lo debe? A Dios mismo, que le ha dado una medida de fe para que usted crea en esto, porque fíjese en lo siguiente. Cristo pudo haber morido en la cruz del Calvario, pudo haber muerto, no morido. Cristo pudo haber muerto en la cruz del Calvario, pudo haber dado su vida en la cruz del Calvario. Cristo puede ser redentor y pudo haber efectuado la redención. Si usted no lo cree, igual se condena. ¿Qué necesita? Fe para creer en esto. ¿Tiene fe para creer en esto? Sí. La fe no es suya. Dios se la dio. Si usted entiende esta verdad y cree esta verdad, hay obra del Espíritu Santo en su vida. Hay una obra poderosa del Espíritu Santo en su vida. Y estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿No le parece maravilloso esto? ¿No le parece maravilloso esto? Pero si Dios no me regala la medida de fe, estoy perdida porque no puedo creer. Excelente, Natalia. Qué aplicada. Muy bien. Excelente. Excelente. Bendito Dios. Bendito. Pero no se queda ahí. Vamos en el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y mire que van 37 minutos exponiendo un solo versículo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación, otro término. Ay, santo Señor, otro término. El término justificación ya es un rompecocos. El término gracia ya es un rompecocos. El término gratuitamente, otro rompecocos. El término redención, redentor, redimido, imagínense. Y ahora aparece otro término, el término propiciación. Propiciar. ¿Qué significa la palabra propiciar? Responda usted ahí, por favor. Propiciar, de donde viene el término propiciación. Propiciar. Es un término también que pertenece al derecho. Sí, es un asunto legal. Pertenece al derecho judío, al derecho hebreo, propiciar. Y en el Antiguo Testamento se habla mucho de él. Propiciar. ¿Qué es propiciar? Alguno entenderá propiciar como iniciar. No, no es iniciar. Porque es un término que pertenece al derecho en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa propiciar? Responda usted, por favor, yo espero. Propiciar. Usted tiene conocimiento de esto, hemos hablado bastante. Propiciar. Propiciar. Bueno, faltan aquí algunas respuestas, ¿no es cierto? Propiciar. ¿Quién tiene la respuesta correcta? Marta León. Propiciar significa aplacar. El término propiciar se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar de la ira de Dios. Propiciar la ira de Dios, aplacar la ira de Dios. ¿Dónde se aplaca la ira de Dios? En el propiciatorio. ¿Se acuerda? Propiciatorio. En el propiciatorio se hace la propiciación.
¿Qué es propiciación? El aplacamiento de la ira de Dios se lleva a cabo en el propiciatorio, o sea, en el lugar donde la ira de Dios se aplaca. Eso es propiciar, estimado hermano. Eso es teología. ¿Sí? Es teología. Eso es discipulado. Ahora, entendiéndolo desde el Antiguo Testamento, ¿el propiciatorio era cuál? ¿Has leído el Antiguo Testamento? Yo sé que sí. ¿Ha pasado por ahí? Yo sé que sí. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era el propiciatorio? Se menciona muchas veces en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era? Sigo esperando. Responda, por favor. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era el propiciatorio? Tan mencionado, ¿no? Muchas veces. ¿Cuál era? Ya tenemos una respuesta. Faltan las demás. Ya tenemos dos respuestas. Faltan las demás. Recuerda que aquí no erra el que contesta y se equivoca, sino el que no se atreve a contestar. Ya tenemos tres respuestas. Faltan como unas 6. ¿Cuál era el propiciatorio? Propiciatorio. Bien. Bien. El propiciatorio exactamente era no el arca, no, no. No el altar, no, no. No el lugar santísimo, no, 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 no. No el tabernáculo, no, no el tabernáculo. Pero tiene que ver con todo lo que se está diciendo. Tiene que ver, pero no era. El arca estaba hecha de madera, recubierta de oro. Y esa arca era una caja. Había que ponerle encima a esa arca o a esa caja una tapa. ¿Se acuerda? Una tapa. Y se acuerda que la tapa tenía dos querubines tallados, dos querubines que entrelazaban sus alas. Si son querubines, pues cada querubín tiene 4 alas, según lo que señala la Sagrada Escritura. O sea, eran 8 alas ahí entrelazadas, para que nos entendamos. Esa era la tapa. Esa tapa que tenía esos dos querubines ahí tallados, esa tapa, la tapa es el propiciatorio. La tapa es el propiciatorio. No la caja es el arca. Dentro de la caja, dentro del arca van pues las pepitas de maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón que floreció. Pero esa es la caja, el arca. La tapa, solo la tapa, con lo que usted cubre el arca, ese era el propiciatorio. Ahora seguimos con la historia. El sumo sacerdote entraba cada cuánto tiempo al lugar santísimo. Eso yo creo que sí lo sabe, ¿cierto? El sumo sacerdote entraba cada cuánto tiempo al lugar santísimo. En el lugar santísimo está la caja y sobre la caja está la tapa y la tapa se llama propiciatorio. Entraba una vez al año, entraba cada año, muy bien. Y entraba cada año llevando algo en su mano.
tenía que llegar, entrar con algo en su mano, porque ninguno se presenta con las manos vacías delante del Señor. ¿Qué llevaba en su mano? Usted es lector de la Sagrada Escritura. ¿Qué llevaba en su mano? Entraba con esto en su mano al lugar santísimo. ¿Con qué entraba? Al lugar santísimo. ¿Con qué entraba? Al lugar santísimo. Aquí no se equivoca el que contesta y contesta mal. Aquí se equivoca el que se queda quieto, callado, con los dedos inmóviles y no se atreve a dar una respuesta. Atrévase a dar una respuesta. ¿Con qué entraba? ¿Con qué entraba? Sea específico. ¿Con qué entraba? Bueno, comenzamos a descartar aquí. Si usted responde que entraba con un animalito, usted se rajó. Tiene 0. Ya van 2 ceros. Se rajó. No entraba con un animalito. Ah, sí ve, por eso yo no le respondo. Porque es que yo respondo mal y usted me raja. No, no, no. Usted no queda rajado. Usted va aprendiendo. Como decía la señora Zoila Riva, no importa que me equivoque, voy aprendiendo. Si le dicen que se equivocó, bueno, no era así, entonces a continuación viene la explicación. Ninguno se ofenda, ninguno se hiera. 0 hipersensibilidades. Que me digan que estoy equivocado y no me dicen que estoy equivocado, yo voy a seguir creyendo eso. Si estoy equivocado, pues corríjame. Ok, corregimos. Si usted contestó que entraba con un animalito, usted se rajó de entrada. Ahora, si usted respondió que entraba con una ofrenda, tiene que especificar qué ofrenda. Ninguno puede meter un animal al lugar santísimo. No, no puede. No puede meter un cordero, no puede meter una vaca al lugar santísimo. No, es el lugar santísimo. ¿Cómo va a meter una vaca al lugar santísimo? No, no puede meter una vaca al lugar santísimo. Las vacas y los corderos llegan hasta el patio. El patio es destechado, a la intemperie. No puede meter una vaca al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. En el lugar santísimo, pobre sumo sacerdote. Lo que le pasa al sumo sacerdote y lo que le pasa a la vaca allá dentro del lugar santísimo, donde lleguen a entrar. No, 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 no. Con animales no. No, no puede entrar con animal. Pero sí tiene que entrar con algo. Si usted dice una ofrenda, pues tiene que especificar qué clase de ofrenda, ¿no? Tiene que entrar con una redoma. ¿Qué es una redoma? Él tiene que entrar con una redoma en sus manos. ¿Qué es una redoma? Si alguno se ofendió por lo de... Mil disculpas, solamente que es cómico. ¿Qué es una redoma? Una redoma es una vasija. Muy bien, Denise. Una redoma es una vasija. Muy bien, Marta. Entra con una vasija, no con una vaca. Te dirán, ninguno de nosotros dijo que era una vaca. Ok, entonces no con un cordero. No, no. Una redoma es una vasija. Tiene que entrar con una vasija. Una vasija. ¿Y qué llevaba en la vasija? ¿Qué llevaba en la vasija? Que es una vasija, o sea, una taza, o sea, un platón. No puede llegar con el platón vacío, tiene que llegar con el platón lleno. ¿Lleno de qué? ¿Qué había en la redoma? ¿Qué había en la vasija? ¿Qué había en el platón? En el platón llevaba, responda por favor, muy bien Marta León, en el platón llevaba la sangre del cordero. No el cordero, no el cordero, sino la sangre del cordero. O sea que el cordero fue sacrificado allá afuera en el patio. Imagine el otro que le dio pereza sacrificar al cordero y entonces se lo trajo vivo para el lugar santísimo. No, 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 eso no era así. No, no, no. Es que me dio pereza sacrificarlo y se lo traje entero, señor. No, 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 no. Así no era. Me perdonaba la risa, ¿no? No, tenía que ser sacrificado allá en el patio y tenía que ser desangrado. Y su sangre tenía que llenar con eso una redoma y atravesar el lugar santo y entrar al lugar santísimo con una redoma llena de sangre.
Hasta ahí vamos. Mire todo lo que hay que explicar para llegar a entender un poquito lo que es el término propiciar. Ahora, ¿qué tenía que hacer el sumo sacerdote con ese platón lleno de sangre de cordero acabado de sacrificar? ¿Qué tenía que hacer en el lugar santísimo? Tenía que hacer propiciación. ¿Y cómo se hace la propiciación? A ver, culto racional. ¿Qué tenía que hacer? Usted responda, por favor. Muchas gracias. Responda, responda, responda. No le tenga miedo, por favor. Ah, es que usted se ríe. Ay, es que yo soy así. Pero no le pare bolas a eso. Usted responda, responda. Conservemos el sentido del humor, por favor. No me gusta que yo responda y usted se ríe. Bueno, entonces, serios. ¿Qué tenía que hacer? Responda, por favor. Responda, por favor. Y sea específico. Marta Poveda, cuando dices esparcir la sangre, ¿en dónde? Marta León dice derramar la sangre y cordero en el altar. La señora Zoila concuerda y dice regarla en el altar. Pero faltan aquí como unas 6 respuestas. Entonces, a ver su respuesta. A ver dónde está la respuesta de Diva, dónde está la respuesta de Natalia, dónde está la respuesta de Mario, dónde está la respuesta ¿de quién más? De Denise, dónde está la respuesta de Juan Esteban. ¿Dónde? ¿Qué tenía que hacer con la sangre que llevaba en el platón? ¿Qué tenía que hacer? Propiciación. ¿Y qué es eso? Pronto usted dirá, usted puede decir, no, pues entraba con la sangre en el platón y salía con la sangre en el platón. ¿Qué más? ¿Qué otra respuesta puede haber ahí? Usted dice, pues la tenía que derramar sobre el altar. Y Marta Poveda dice, la tenía que esparcir. 30 segundos más, espero su respuesta y seguimos con la explicación. Mario dice, esparcirla sobre el altar. Ok. Gracias, Mario. Gracias. 10 segundos más. ¿Quién está escribiendo? Gracias. Natalia dice, ofrecerlo como sacrificio en el altar. Bueno, entonces vamos a especificar esto. En el lugar santísimo había un altar. En el lugar santísimo había una caja que era el arca, ¿sí? La tapa, que ya sabe cómo se llama, y había un altar de oro. Ese era un mini altar. En ese mini altar se quemaba incienso. Usted imagínese donde coja la sangre y se la riegue al incienso. Si usted respondió que la sangre tenía que derramarla sobre el altar, se rajó otra vez. No, no puede ser, porque es que siempre tiene que oler a incienso. El incienso siempre está encendido. Es olor fragante al Señor. Y si es olor fragante al Señor y usted llega y le apaga el incienso porque le derramó sangre, pues imagínese que usted acaba de profanar el lugar santísimo. Ya entendemos por qué era Aarón el sumo sacerdote y no alguno de nosotros, ¿no? Muy bien. Pero entonces, no, la sangre no se derramaba sobre el altar de ninguna manera. En el altar se quemaba, era el incienso. Y no se derramaba sangre. No, no, no. La sangre se derramaba. Pero es que, o sea, aquí. Si con la sangre hace propiciación, la propiciación se hace en el propiciatorio. O sea que la sangre sí tiene que ser derramada o esparcida, pero tiene que ser esparcida en el lugar donde se hace la propiciación, que no es el altar. Entonces, ¿es cuál? ¿Encima de qué? Responda, por favor. Eso, Marta León. Pues entonces la regaba encima de la tapa del arca. Eso. Ahí la tenía que esparcir. Encima de la tapa.
porque la tapa era el propiciatorio, o sea, el lugar donde se hacía la propiciación. ¿No? Era así. Con alguno de nosotros, yo creo que Dios tendría que haber puesto señalización grande y en neón, como diciendo, aquí, 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 esparza la sangre aquí, no la va a esparcir sobre el altar porque apaga el incienso. Bien, entonces la tapa del arca. Ahora, ¿por qué se quedaron ustedes como en silencio? Dígame, cuéntenme. ¿Hay algún ofendido entre nosotros? ¿Alguno que no le ha gustado tanta risa hoy? ¿Alguno que no le ha gustado el tono de la predicación de hoy? ¿O qué? ¿Por qué tanta seriedad? Cuénteme, charlemos un ratito. Llevamos 55 minutos de clase. Hagámoslo familiar. ¿Por qué tan callados? ¿Por qué como tan en silencio? ¿Por qué como tan meditabundos? Cuénteme qué ha pasado. Responda. Dice, porque nos rajamos como partiendo una papaya, dice. Por pena. Callados, reír. ¿Quién ha reído? ¿Quién ha reído hoy? Sea sincero. Termine de responder. Dice, miedo de tantos ceros. ¿Quién ha reído hoy? Allá. Que lo miran sus familiares allá, los que pasan alrededor y está aquí, Dios mío. ¿Este qué? ¿Quién ha reído? Ok, Natalia dice yo he reído. Matarón dice yo. Es solo hecho de imaginarse al sumo sacerdote entrando con una vaca por al lugar, por al lugar santísimo. O llega el sumo sacerdote y derrama la sangre sobre el altar del incienso. Pues, no. Aprendiendo, dice Marta Poveda. Bien, bien, ok. Espero ningún ofendido, ¿no? Si algún ofendido, ay, santísimo Señor, danos madurez a todos. Bueno, entonces, el sumo sacerdote entraba con la sangre del cordero, la sangre que traía desde el patio, desde los atrios, atravesaba el lugar santo, llegaba al lugar santísimo, tomaba la redoma, que es un platón, una taza llena de sangre, hacía todo el ritual y esparcía la sangre sobre el propiciatorio, o sea, la tapa de la caja. Eso aseguraba que, eso aseguraba que los pecados del pueblo que él representaba, pueblo por el cual él estaba ahí poniendo la cara, estaba intercediendo, los pecados del pueblo fueran cubiertos. Al cubrir la tapa, eso representaba que los pecados del pueblo eran cubiertos, como ignorados, como pasados por alto. ¿Durante cuánto tiempo? El mismo tiempo que el sumo sacerdote se demoraba en volver a entrar al lugar santísimo. O sea, ¿cuánto tiempo? Un año, muy bien. Un año. Por eso el sumo sacerdote lo tenía que hacer bien, ¿no? ¿Sí entiende por qué lo tenía que hacer bien? O sea, lo tenía que hacer perfecto, porque eso aseguraba que los pecados del pueblo eran cubiertos o ignorados o pasados por alto durante al menos un año. Como solamente tenía oportunidad cada año, no podía entrar con una vaca viva al lugar santísimo. ¿Sí? Como, como solamente tenía una oportunidad cada año, pues no podía llegar y derramar la sangre sobre el altar del incienso. Dice Natalia, claro, porque si no, imagínese, tenía oportunidad, una oportunidad, es hoy la oportunidad, y fue allá y torpemente actuó. ¿Los pecados del pueblo fueron cubiertos? No. ¿Los pecados del pueblo fueron ignorados? No. ¿Los pecados del pueblo fueron pasados por altos? No. Eso quiere decir que la ira de Dios sigue sobre el pueblo y el pueblo tiene que morirse. ¿Cuándo? Ya. Tienen que venir plagas, miseria, ruina, escasez, enfermedad, destrucción y toda clase de males y maldiciones sobre el pueblo. Lo que aseguraba que el pueblo pudiese tener una vida buena, entre comillas, era que sus pecados fueran cubiertos, ignorados o pasados por alto. Eso lo aseguraba la propiciación que se efectuaba en el lugar santísimo. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? ¿Entiende por qué allá no? No, no se podía así. No. ¿Cómo le parece?
Natalia, ay, mi Dios. Es muy divertido. De mucho cuidado esa labor. Imagínense, vamos a escoger a alguien. Bueno, la verdad no hubo nunca un sumo sacerdote que fuera mujer. Pero entonces vamos a escoger a alguien, escojamos a alguien, escojamos a alguien, escojamos a Natalia Vanegas. Natalia Vanegas es la encargada de hacer el ritual en el lugar santísimo y de lo que haga Natalia Vanegas allá, una oportunidad cada año, depende lo que nos va a pasar a nosotros que estamos aquí afuera. Ay, Dios mío. Ay, Señor. Entonces Natalia tiene que entrar allá, pero sabiéndose el manual al derecho y al revés. ¿No? Donde Natalia entre con una gallina jalada del cuello. ¡No! No se puede. La vaca por el... Bien, estuvo chévere. Volvemos a Romanos capítulo 3, versículo 25. Y entonces Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación. ¿De quién habló en el versículo 24? De Cristo Jesús. Cristo Jesús es el redentor, dice el versículo 24, pero también Cristo Jesús es el propiciador, es la propiciación, porque dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su, obligatoriamente se tiene que mencionar sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace propiciación. ¿Sí? Sin derramamiento de sangre no hay propiciación. Sin derramamiento de sangre, sin que se derrame la sangre o se esparza la sangre sobre el propiciatorio, no hay propiciación. ¿Qué es propiciar? Aplacar la ira. ¿Al menos durante cuánto tiempo? Al menos durante un año. Cristo no solamente es el redentor, sino que es la propiciación de nuestros pecados. Por medio de su sangre derramada, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí dice, por medio de la fe en su sangre. O sea que, ¿qué tengo que creer yo según el versículo 24? Lo que tengo que creer yo según el versículo 24 es que Él es el Redentor. Con su muerte, Él efectuó la redención y yo soy su redimido. Ahora, lo que tengo que creer en el versículo 25 es que Él es la propiciación, quien a su vez derramó su sangre, la sangre que propicia sobre el propiciatorio, otorgándome a mí el quitarme, el retirarme, el aplacar por los siglos de los siglos la ira de Dios que había contra mí, que había sobre mí, que me quería acabar, que me quería destruir, pero esa ira ya no está, gracias a que la sangre de Cristo la aplacó. Y al aplacarla, el Señor ya no me odia, ahora me ama. El Señor ya no me aborrece, ahora me acepta. El Señor ya no me desprecia, ahora me abraza. El Señor ya no me considera como un maldito, ahora soy un bendito. Ya no soy el objeto de su ira, ahora soy el objeto de su gracia, de su amor y de su misericordia. ¿Quién lo cree? ¿Quién cree que Cristo es el Redentor, pero también que Cristo es la propiciación por nuestros pecados? Y miren lo que dice a continuación, para manifestar su justicia, que es justicia, justificación. O sea, para poder declarar inocente. ¿A quién? A quien cree, porque ahí habla de la fe. A quien cree, porque ahí habla de la fe. Dice, si usted cree que Él es el Redentor, pero lo cree entendiéndolo. Y si usted cree que es la propiciación de sus pecados, pero lo cree entendiéndolo, entonces la justicia de Dios está sobre su vida. O sea, la justificación. O sea, usted ha sido declarado inocente. O sea, usted es salvo. Para manifestar su justicia, mira lo que dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
¿Qué era lo que pasaba cuando el sumo sacerdote hacía las cosas bien en el lugar santísimo? ¿Qué era lo que pasaba cuando el sumo sacerdote hacía correctamente la propiciación? Los pecados del pueblo eran ¿qué? Cubiertos. Los pecados del pueblo eran ignorados. Los pecados del pueblo eran pasados por alto al menos por un año. Y aquí dice que lo mismo ocurre cuando yo creo que Cristo es la propiciación de mis pecados. ¿Qué pasa con mis pecados? Son ignorados. ¿Qué pasa con mis pecados? Son cubiertos. ¿Qué pasa con mis pecados? Son pasados por alto. ¿Qué pasa con mis pecados? Son borrados, son eliminados. El Señor los arroja a las profundidades del mar, dice la Escritura. El Señor los arroja tras sus espaldas, dice la Sagrada Escritura. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. El Señor borra mis rebeliones. ¿Cómo le parece el poder de la propiciación por medio de la sangre del Señor Jesucristo? A los judíos, eso tenía una duración de un año, porque era la sangre de un cordero, de un animal. Pero en el caso nuestro, el efecto es por los siglos de los siglos, porque no es la sangre de un animal, es la sangre del inmaculado Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo cree? ¿Y cómo le parece? Qué impresionante, qué impresionante. Extraordinariamente único y yo lo creo. Gloria a Dios, Natalia. Poderoso, gloria a Dios, dice la señora Zoila. Somos bendecidos, Dios misericordioso con nosotros. Claro que sí. Claro que sí. Por eso va a decir en el versículo 27, ¿dónde está su jactancia? O sea, ¿de qué se las da usted? ¿De qué me las puedo dar yo? De nada. Pero eso será tema para dentro de 8 días. Por hoy, hasta aquí llegamos. Aquí terminamos. Creo que es suficiente. Justicia, justificación, gracia gratuitamente, salvación, redención, redentor, redimido, propiciación, propiciatorio. Uy, bastante. Dejémoslo por hoy hasta ahí. Santo Señor, recibe tú la gloria. Gracias, mi Señor, por todo este conocimiento. Gracias, bendito Señor, por ser tan bueno con nosotros, por darnos a comer alimentos sólidos, Señor, por no permitir que despreciemos estos discipulados, Señor. Gracias, mi Señor, por este conocimiento que nos das y que está quedando ahí, Señor Dios, en ese portal de YouTube, para que cualquiera que tenga contacto con este conocimiento sea salvado, sea edificado y que estos links roten por todo el mundo, Señor. Que estos links lleguen hasta allá, hasta donde tú quieres que lleguen, Señor. Gracias por tu presencia magnífica, Señor Dios, que llena nuestras vidas en esta hora, por esa renovación de tu espíritu, de la unción. Tuya es la gloria, tuya la honra y tuya es la alabanza. Tú, mi Salvador, tú, mi Redentor, tú, mi propiciación. A ti te debo todo, Señor. Soy tu esclavo, manda y yo obedezco. En el nombre de Jesús. Amén.